se adquirieron los terrenos y luego es que se adjudicó la Buenapro. Se dispuso también la contratación de un consultor integral para el concurso para que elabore los estudios de preinversión correspondientes en el marco del SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, y para que asesore al Comité Especializado Pro Integración, que es el responsable del proceso de concesión. Aquí es importante, señores congresistas, explicar que cuando Proinversión recibe el encargo de llevar a cabo la concesión de un proyecto, dentro de Proinversión, el Consejo Directivo asigna el proyecto a un comité especializado de los varios que hay al interior de Proinversión. En este caso, el proyecto Aeropuerto Chinchero fue asignado al Comité Pro Integración, que es el especializado en temas de infraestructura dentro de Proinversión. Este Comité Especializado Pro Integración es el responsable, de acuerdo a ley, de todo el proceso de concesión. Este proceso de concesión, debo comentarles que a inicios del 2014, a enero de 2014, tenía 4 postores precalificados, ¿no? Adicionalmente se tuvo 23 empresas que pagaron el derecho de participación en el proceso, pero fueron 4 los postores que precalificaron, uno de ellos liderado por el Aeropuerto de Montreal, el otro por Vinci Aeropuertos, el tercero por Corporación América de Argentina y el cuarto Korean Airport Corporation de Corea. De estos 4 postores precalificados, 3 fueron los que finalmente presentaron propuestas económicas y uno de ellos fue el adjudicado en abril del 2014. Otro punto importante que hay que destacar es que el contrato que en su momento ha sido cuestionado, incluso al extremo de afirmar que se trata de un contrato lesivo a los intereses del Estado, ¿no? Es un contrato cuya versión final, entre comillas, fue aprobado por el Consejo Directivo del cual fui parte. ¿Ok? Nosotros no evadimos nuestra responsabilidad en ese sentido, pero tenemos que hacer algunas precisiones importantes a los señores congresistas. De acuerdo estrictamente a lo que mandan las normas legales vigentes, ¿no? El Consejo Directivo de Proinversión, conformado por 5 ministros de Estado, es quien debe aprobar la versión del contrato que se va a utilizar en el concurso. Esta aprobación, de acuerdo a las normas vigentes, reitero, se hace a solicitud del comité especializado que tiene a su cargo este proceso de concesión, el Comité Pro Integración que he mencionado. Y se hace luego de que este comité aprueba esta versión del contrato, ¿no? Y lo eleva al Consejo Directivo para su ratificación. ¿Sí? Previamente, este contrato es enviado a varias otras instituciones fuera de Proinversión para que, conforme la ley manda, reciba opinión favorable para que solo en ese caso pueda ser luego elevado al Consejo Directivo. En efecto, cuando el Comité Pro Integración aprueba esta versión del contrato, es enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, quien a través de su oficio 183 de marzo del 2014 da opinión favorable, recogiendo las opiniones favorables de las siguientes instancias dentro del MEF: la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, la de Presupuesto Público, la de Política Macroeconómica, la de Endeudamiento y Tesoro Público y la de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. Todas estas direcciones generales dentro del MEF dan una opinión favorable, el MEF consolida esto y da como institución también una opinión favorable. Esta versión del contrato también fue enviada al MTC para su opinión,
quienes a través del oficio 186 de febrero del 2014 también dan una opinión favorable acerca de esta versión del contrato, recogiendo las opiniones favorables de la Dirección General de Concesiones en Transportes, de la de Asuntos Sociales Ambientales y de la Aeronáutica Civil. También esta versión del contrato es enviada a OCITRAN para su opinión, quienes a través del oficio 016 de marzo del 2014, indican el acuerdo 1690, mediante el cual dan opinión favorable a la versión final del contrato, consolidando las opiniones de su Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Asesoría Jurídica. Entonces, contando con las opiniones favorables de todas estas instancias, el MEF, el MTC y OCITRAN, más la aprobación del Comité Especializado Pro Integración dentro de Proinversión, esta versión del contrato es elevada al Consejo Directivo para su aprobación. Esta aprobación se hace, como lo mencioné, en marzo del 2014, exactamente el 6 de marzo del 2014. Luego de que esta versión es aprobada por el Consejo Directivo, es enviada a Contraloría para su revisión. Contraloría hace una revisión no solamente del contrato, sino de toda la documentación vinculada a todo el proceso de concesión. ¿De acuerdo? Las bases, las consultas, la forma como se han respondido a las consultas, las notificaciones que se han hecho a los postores, etcétera, etcétera. Evalúan integralmente el proceso de concesión más la versión final del contrato que se les ha alcanzado. A partir de esta revisión, Contraloría lleva a cabo lo que se conoce como un informe previo, ¿no? En ese informe previo, ellos pueden hacer recomendaciones u observaciones, ¿no? Que efectivamente, en el caso de este contrato, las hicieron, ¿no? De hecho, algunas de esas observaciones, las más relevantes, están vinculadas a la tasa de interés, que de acuerdo a Contraloría debería haberse precisado un tope máximo. Otra observación, recomendación que hacen es que se debería precisar una fecha exacta para la presentación del cierre financiero por parte del concesionario, ¿no? Estas recomendaciones se alcanzan a Proinversión, ¿no? No se alcanzan a OCITRAN ni al MTC, o sea, acá debo hacer una precisión. Las observaciones del informe previo se alcanzan a Proinversión, ¿no? Y dentro de Proinversión específicamente se alcanzan al Comité Especializado Prointegración, que es el responsable del proceso. Existe una norma interna dentro de Proinversión que precisa, ¿no?, que ningún proceso de concesión puede culminar recibiendo las ofertas de los postores si es que antes no se ha emitido el informe previo de Contraloría respecto de ese proceso de concesión, y que en el caso que hubieran observaciones en ese informe previo de Contraloría, estas no hubieran sido subsanadas o adecuadamente recogidas por el comité especializado a cargo del proceso, bajo responsabilidad, ¿no? Esa es una norma precisa, ¿no? Tanto así que cuando Contraloría hace esas observaciones, quienes contestan las observaciones es directamente el Comité Especializado Pro Integración. La respuesta a Contraloría a las observaciones no requiere la ratificación ni el conocimiento por parte del Consejo Directivo de Proinversión. Reitero, el Consejo Directivo del que fui parte aprueba el contrato a inicios de marzo del 2014, y luego de que lo aprobamos en base a las opiniones favorables del MEF, del MTC, de OCITRAN y del Comité Pro Integración, recién después de eso va a Contraloría, y Contraloría hace sus observaciones en abril, ¿ok? Esas observaciones, algunas son acogidas y otras no, de acuerdo al criterio técnico
legal y financiero del comité especializado, que es quien le responde a Contraloría cómo es que está acogiendo sus recomendaciones u observaciones, ¿no? Y luego de eso se procede, se continúa con el proceso, se reciben las propuestas de los postores y se adjudica la buena pro a la más conveniente. Todo esto lo hace este comité especializado, ¿no? Finalmente, una vez que se adjudica la buena pro, en el caso de este particular, fue el consorcio formado por Corporación América y Andino Investment Holding el que fue el ganador de la buena pro en este proceso, ¿no? Se le adjudica la buena pro, se hace un trámite administrativo que demora algunas semanas y posteriormente en julio del 2014 se suscribe el contrato con el postor ganador, que se convierte en concesionario de este proyecto, ¿no? Luego de esto ya empieza la etapa de ejecución contractual. El que habla solamente estuvo ejerciendo funciones hasta junio del 2014, o sea, no estuve presente durante la suscripción del contrato, que fue en julio, y tampoco durante la ejecución contractual, que fue a partir de julio del 2014, ¿no? Esto es en resumen la participación que tuve en mi calidad de miembro del Consejo Directivo de Proinversión en relación a este proyecto, y quedo a su disposición para las preguntas que vean pertinentes. Bien, gracias. Bueno, nos queda claro que esta era una obra, digamos, vía APP, que usted integró el Consejo Directivo de Proinversión, que este Consejo Directivo lo integraban 5 ministros, y bueno, que también que en los proyectos de concesiones de obras y servicios públicos es necesario señalar plazos para los cierres financieros o topes para las tasas de endeudamiento, que se dio una ley en el Congreso que dispuso la contratación de una empresa especializada para validar el estudio de vientos del aeropuerto de Chincheros y la contratación de una empresa consultora para ver la viabilidad del aeropuerto. En otras ocasiones, específicamente en Anta, Quillabamba, Ocoruro y Cachipampa, para poder confirmar que Chinchero era la mejor ubicación para este nuevo aeropuerto internacional. Era cofinanciado y que aquí viene la primera pregunta: ¿por qué decidieron por una APP? ¿No? Y otro tema era de que si al final es una empresa, en este caso, ¿quién ganó? Ya sabemos quién ganó, digamos, acá tenemos al Consorcio Corporación América con Andino Invest Holding. La distribución es casi 30% Estado, el resto el concesionario. Pero, y al principio hablan de que todo empezaba, el Estado proponía monto base de 458 millones y el monto que al final permitió ganar la licitación a Controbasi fue por 265 millones. Y haciendo ya, ahora sabemos ya las tasas de interés que en su momento se pretendía poner, 22%, y esas ya pudieron haber llegado a 1.120 millones. Entonces ahí, y vemos aquí también que para la vía de APP prácticamente era una empresa insolvente. Ahora ya sabemos ya que era una empresa insolvente, que tenía sus activos, sus pasivos y las pérdidas, pues realmente era una empresa insolvente. Y sin embargo no evaluaron en su momento que esta empresa fue insolvente, sobre todo una de los miembros del consorcio, ¿no? Y usted estuvo, si bien es cierto, no firmó el contrato, porque solamente estuvo hasta junio de 2014.
Y quiero concentrarme en un tema puntual, porque veo que aquí Ocitran dice, está bien, en un informe 057 Ocitran, y vemos que también el comité especializado en su momento dice, ok, ¿no? Y miren lo que dice acá. No se fijó plazo para cierre financiero. Entonces, ¿por qué? Si te está divirtiendo la Contraloría, ¿sabe qué? Esto no se puede empezar porque no se ha fijado un plazo para cierre financiero. Y además esta empresa es una empresa que no va a poder acceder a ese préstamo que le están pidiendo. Va a pedir en su momento, porque quien va a pedir es Conturhuasi. Y encima, el aval es el Estado, ¿no? Y otra cosa, miren, incluso se llegó del tema del 22%, etc. No se fijó un tope para la tasa de endeudamiento, ¿no? Una es la tasa y otra es el tema del cierre financiero, el tope. Entonces, si te está diciendo Contraloría esto, y en ese tiempo sí usted era ministro, porque veo que ahí el 7 de marzo de 2014 entrega la versión final del contrato, incluso le entregan el contrato general de la República y postores precalificados. Pero ellos justamente el 4 de abril entregaron sus observaciones puntuales. El Contralor nos ha dicho ahora bien claro que obviamente ellos advierten riesgos, porque si no te van a generar perjuicios. Y al final ya sabemos todos los perjuicios que nos ha ocasionado este tema. Entonces, miren, finalmente mira lo que dice, te habla del cierre financiero, de la tasa, más endeudamiento, e incluso en el mercado se hablaba de la tasa que normalmente para este tipo de obras es 9.5%, y te está por ahí metiendo el 22%. Finalmente, el Comité Especializado de Proinversión, que tiene a cargo este proceso, porque obviamente Proinversión, ustedes, como es APP, es Proinversión. Si no, contratación del Estado, obviamente no lo dijo bien claro, ¿no? Ok, Proinversión, usted era miembro del Consejo Directivo, y mira lo que dice, tiene a cargo, finalmente el Comité Especializado de Proinversión, que tiene a cargo este proceso de concesión, considera que no es pertinente acoger estas recomendaciones de la Contraloría, la cual fue puesta a conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Proinversión. Y esto motivó que el 25 de abril de 2014, siendo adjudicado a Consorcio América y Andina Invest Holding. Dígame, de manera muy puntual, el ministro, ¿usted tenía conocimiento de que este comité especializado de Proinversión, y vale decir después Proinversión, en la que integraban incluso ese consejo de los 5 ministros, ¿usted tenía conocimiento de este informe, que no le estaba haciendo caso a la Contraloría? Y ustedes, a pesar de eso, decidieron que siga el proceso. Es la pregunta puntual a este exministro. Gracias, presidente. Respondiendo a su pregunta, una precisión. La decisión de acoger total o parcialmente o no acoger una recomendación de Contraloría contenida en su informe previo no es una decisión del Consejo Directivo de Proinversión. El Consejo Directivo de Proinversión no interviene en ninguna medida en el análisis, evaluación o decisión acerca de las recomendaciones de Contraloría contenidas en su informe previo. ¿No? Quien toma esa decisión es el comité especializado dentro de Proinversión, que tiene a su cargo el proceso, en este caso el Comité Prointegración. Así de claro. Y quiero ser enfático y preciso, porque quien diga lo contrario está mintiendo. ¿De acuerdo? Y es más, me remito al Acuerdo Proinversión 103-03-2005, que se aplica a todos los procesos de concesión, que indica
que solo se recibirán propuestas técnicas y económicas en la medida que se haya recibido de la Contraloría General de la República el respectivo informe previo, el cual no deberá contemplar observaciones, o en su caso, éstas hayan sido absueltas o subsanadas bajo responsabilidad del Comité de Prointegración, de Proinversión, en este caso, el Comité de Prointegración. Entonces, eso lo quiero enfatizar para ubicar las responsabilidades donde corresponde y para que a quienes les correspondió tomar la decisión expliquen el sustento de esa decisión. En este caso en particular, mal haría yo, como ex miembro del Consejo Directivo, sustentar por qué se acogió o no se acogió esa recomendación de Contraloría, porque esa no fue una decisión del Consejo Directivo. Después de que todo se ha conocido, he revisado los documentos y sí sé cuáles fueron los argumentos que utilizó el Comité Prointegración cuando le da respuesta a Contraloría, donde acoge algunas observaciones, recomendaciones, otras no, y en particular en relación a fijar un tope en la tasa de interés y a fijar una fecha para la presentación del cierre financiero, ese comité le responde a Contraloría que consideran que no es necesaria esas precisiones y explican un sustento técnico legal de esa decisión. Les corresponde a ellos explicarlo, sustentarlo, no al que habla. ¿De acuerdo? No se olvide, señor presidente, señores congresistas, que el Consejo Directivo al que fui parte aprueba la versión del contrato un mes antes de recibir esas observaciones de Contraloría. Y después de que Contraloría hace las observaciones, ese contrato no regresa al Consejo Directivo, porque la norma establece que es el comité responsable del proceso de selección quien debe de absolver esas observaciones, no es el Consejo Directivo. Por lo tanto, reitero, las responsabilidades deben estar ubicadas donde corresponden. Las que nos toca a nosotros las asumimos, las que no, no. De nuestras decisiones damos explicaciones, de las que no han sido nuestras decisiones no tenemos por qué dar las explicaciones, ¿no? Ok, entonces recordar que de alguna manera pues el dinero que tenía que solicitar en calidad de préstamo el concesionario, ya en este caso ya. Entonces aquí se habla, porque sí, efectivamente aquí ya estamos entrando un poquito al tema de la presuntas responsabilidades. Y nos habla usted del Comité Especializado de Proinversión. Y luego hay también una dirección ejecutiva de Proinversión. Y luego ellos comunican ya al Consejo Directivo y ustedes ya dicen que es su plena responsabilidad de ellos porque ellos han tenido que definir bien claro estos temas del cierre financiero, estos temas han debido haber previsto. Pero ellos al final decidieron no hacer caso a las recomendaciones incluso de la Contraloría. Mi pregunta es también la siguiente, o sea, si esto ya nunca regresó, porque ustedes un mes antes lo aprobaron ya en el Consejo Directivo, y ustedes aprobaron en el Consejo Directivo este tema sin sin que el informe de la Contraloría venga, lo aprobaron ustedes, porque ahí veo que sí lo aprobaron, antes de que venga el informe de la Contraloría. ¿Por qué se apresuraron en aprobarlo un mes antes? Y segundo es, si lo aprobaron y ahora viene un informe de la Contraloría, porque es escandaloso, pues es un informe sobre una obra grande, ¿no? No es una obrita pequeña, etcétera, es una obra en la que está inmerso 265 millones de dólares, ¿no? Habiendo otros postores, fíjese de paso, adentro el Estado habiendo dicho, ¿sabe qué? Mire, yo estoy dispuesto a pagar 458 millones de dólares. Entonces yo digo, en esa fase, ya llegó el informe de la Contraloría, los señores director ejecutivo, comité especializado, los hitos de emergencia, y digo, miren, reunámonos otra vez y para tomar la mejor decisión. Entonces, ¿por qué ese consejo directivo después? Bueno, ya sabemos aquí que este comité especial de proinversión no hizo caso a nada, ¿no? Pero, y había unas observaciones muy serias, tasas, cierre financiero. Entonces, ¿por qué? Incluso,
que nos diga quién de todos ellos, los ministros de los 5, quién era el que era la máxima autoridad de Proinversión, quién era el jefe de Proinversión, quién era el que comandaba ese consejo directivo. Y la otra era, ¿por qué si un mes antes aprobaron ese contrato de concesión, viene el informe de la Contraloría? ¿Por qué no esperaron primero que venga el informe de la Contraloría? Que era un control previo. Viene el informe de la Contraloría, hay problemas, y el Consejo Directivo, ¿por qué convoca de emergencia nuevamente al Consejo Directivo? Porque hay problemas. Y luego después que quiero entrar al tema ¿por qué este contrato en su momento también no sugirió usted, no lo firmó, pero si teníamos que dentro se estaba incumpliendo el tema de que incumplimiento del concesionario, no se había acreditado el cierre financiero, que obviamente es otro momento, pero se ha debido, ¿sabe qué?, parar ese contrato. ¿Sabe qué? No, esta es una empresa que no tiene capacidad económica para hacer este tipo de aeropuerto de Cusco, ¿no? Entonces, y quiero concentrarme, señor el ministro, en este temita. ¿Por qué se hizo, aprobaron el contrato de concesión un mes antes de que llegue el tema de la Contraloría, y sabiendo todos los problemas que han existido después, las recomendaciones, ¿por qué no se volvió a convocar el Consejo Directivo? Siquiera, yo creo que está en su facultad llamar al jefe de Proinversión, al director de Proinversión, al comité, porque ahorita yo veo que usted está deslizando un tema de que el comité es responsable de todo esto, porque nos hablado también de un comité, ¿no? El comité responsable, presunto responsable, ¿no? De que ellos tienen su responsabilidad acá, el comité especializado acá, hay también una dirección ejecutiva y el consejo directivo acá. Prácticamente usted nos dice, yo no tenía por qué saber los problemas que existen aquí en este tema del comité especializado de Proinversión y lo que hay en el comité. Entonces yo creo que nos hemos ubicado en el tiempo y quisiéramos que por favor nos dé respuestas precisas a esto. Claro que sí, presidente. En primer lugar,